Ya estamos de vuelta aquí en Educación Acción, su programa de televisión de Tlaxcala. Yo soy Manuel Camacho Higareda. Les recuerdo que el tema que estamos hoy abordando es la formación de comunicólogos, estos especialistas en la comunicación, los que entienden el fenómeno, los que generan conocimiento y los que posibilitan estrategias para una mejor comunicación entre sujetos, entre medios, entre instituciones y sujetos, es decir, muchas posibilidades de ejercicio, práctica, impacto del comunicólogo y su hacer profesional. Para ello tenemos a la maestra Maori Calderón Minero, que está aquí conmigo, y la maestra Águeda Hernández López, que muy amablemente aceptaron venir a platicarnos sobre su experiencia profesional en la formación de comunicólogos. Antes de ir a corte ya habíamos dejado claro que un comunicólogo no está condenado a hacer actividades únicamente relacionadas con prensa escrita, prensa audiovisual, es decir, a ejercer de periodista, puede hacer muchas otras cosas además, pero así como un periodista está obligado a hacer un manejo pulcro del lenguaje para una mejor comunicación o de los lenguajes para una mejor comunicación, y digo los lenguajes porque no solo se trata del lenguaje verbal, escrito, oral, puede haber lenguajes visuales y de muchas otras naturalezas. El caso es que en esos otros espacios de ejercicio del comunicólogo, ya decía yo algunos, productor o director de televisión o cine, productor radiofónico, relacionista, asesor de imagen corporativa, investigador social y muchos otros, también debe de ser un gran experto en el uso del lenguaje verbal y de los lenguajes no verbales. ¿Qué es lo que nos pueden decir al respecto, maestra Águeda? En cuanto a esas habilidades, yo considero, por ejemplo, para la universidad el perfil de ingreso que tienen los alumnos. ¿Por qué? Finalmente, quien quiere estudiar ciencias de la comunicación tiene que estar consciente de la labor que en el futuro va a ejercer. Y entonces, si quiero ser un comunicador, en un principio tengo que tener habilidades para escribir. Otra para enfrentarme al público, porque si soy tímido, si no me gusta hablar con las personas, etcétera, entonces a lo mejor, y tengo la idea, pues cuando estudie comunicación lo voy a adquirir, probablemente, pero en algunas ocasiones los chicos pues ya lo traen, y entonces es importante que ahí nosotros como docentes vamos identificando, bueno, tiene ciertas habilidades para algunas cosas que vemos en la materia. Y bueno, las habilidades desde un inicio de la carrera, pues nos vamos dando cuenta que es justamente el saber escribir y la expresión oral. ¿Por qué? Porque finalmente vamos a ser los que vamos a hacer la cara de alguna institución o de todo lo que usted mencionó que podemos ser capaces. Un público. Exactamente. O entonces, servir como publirelacionista. No puedes tú lograr empatía con tu interlocutor si no puedes, si no sabes cómo utilizar el lenguaje, cómo utilizar los metalenguajes, los paralenguajes, ¿no? La proxémica, la forma de mirar a la gente, la postura que debes adoptar. Efectivamente. Y aquí, bueno, el chico pues uno puede ya identificar, tiene la habilidad para poder hablar frente a público, escribe de manera correcta. Desde luego, en un inicio no llegan con una ortografía 100% correcta. Que deberían de llegar con una Tendría ortografía que ser, porque retomaría lo de competencias. Claro. Es algo básico, ¿no? Para cualquier perfil, o sea, independientemente que sea comunicación, tendría que tenerlo. Eso es una realidad, y no solo en la carrera de comunicología, sino en todas las carreras. Un problema pues de formación de muchos años. Hay gente que transita por los distintos niveles educativos y no logra asimilar, internalizar y hacer suyo el bien hacer, el bien escribir, el bien hablar incluso. Ustedes tienen casos graves, reciben personitas que dicen, yo quiero ser comunicólogo, pero no sé escribir, o quiero ser comunicólogo, pero no me atrevo a hablar delante del público, me gana el pánico escénico. ¿Y cómo lo resuelven? Pues actualmente no tenemos esos casos. ¿Les han tocado alguna vez? Pero tal vez en algún año sí nos ha tocado que ha ingresado algún joven con cierta
pues deficiencia en esta parte, ¿no? De ortografía o en el querer estudiar comunicación y no me atrevo a hablar en público, me da pena, me intimido fácilmente, ¿no? Y entonces ahí es un reto finalmente para el docente, sobre todo los que lo reciben en primer ciclo, para trabajar en esta situación con el joven. Lo hemos logrado, creo que en ese sentido no hemos fallado, pero aquí en lo que comentaban un poco con Águeda, de esas habilidades, yo quisiera agregar la parte de que el comunicólogo tiene que tener el gusto y sí el hecho de entrar de lleno a una lectura, y lectura de un bagaje amplio. O sea, leer es fundamental. Sí, claro. Si usted joven piensa dedicarse a la comunicología, a la comunicación o al periodismo o alguna de las otras disciplinas relacionadas con la comunicología, debe ponerse a leer mucho, de todo y en profundidad. Se reclama una amplísima cultura para poder hacer uso de la comunicación con eficiencia y con eficacia. ¿Cierto, maestra? Efectivamente, sí, de hecho la lectura ayuda, ¿no?, al joven inclusive a adoptar a lo mejor ciertos estilos de escritura, a mejorar la ortografía, porque a veces a fuerza de estar viendo algunas palabras, como que dice uno, pues así se escribe. Y adquieren habilidades. Desde luego que la lectura es bien importante y es una de las cosas básicas y que nosotros nos hemos dedicado en la escuela. Tienen que leer, tienen que leer. Y leer mucho y de todo. Y saber de todo, porque es lo que le digo. Si te pregunto de la telenovela, el reality show, lo debes de saber, así como la nota de 8, ¿no? De hoy, qué está pasando ahorita como en otro estado, mundial, ¿no? Claro. Entonces, ahí esa es una habilidad necesaria. Y otra que yo puedo agregar actualmente, dado también la actualización en contenidos, en plan de estudios, malla curricular y demás, es la situación de que al estudiante se le debe de forjar en un ámbito de ser emprendedor, de que ya no nada más vas a ser empleado de alguna agencia de noticias, de algún medio que yo quisiera incorporarme ahí, le digo adelante, pero también tienes que forjar tu propia empresa, tu propio núcleo de trabajo para generar nuevas ya oportunidades. Otra habilidad más, o bueno, no exactamente habilidad, pero sí un requisito que debe tener este estudiante es la parte creativa y la parte de innovación, porque eso es ya una cultura en la que estamos inmersos todos, independientemente de la licenciatura que estudies, es ser innovador, y lo veía yo, ¿no? Estaba leyendo algún artículo y para 2020, 2 de cada 3 estudiantes que terminen la educación superior van a ser mujeres, y entonces ahí también entra una cuestión de género, ¿por qué, no? Entonces ahí son situaciones que se los planteo a ellos y les digo, a ver, pónganse a pensar qué es lo que está pasando. Necesitamos gente creativa, gente innovadora, gente emprendedora. Eso es lo que necesitamos. ¿Qué significa que la disciplina de comunicología vaya a estar practicada principalmente por mujeres? ¿Ustedes en sus grupos actualmente tienen una población mayoritariamente femenina o masculina? Bueno, este índice lo saqué a nivel global, no nada más de la carrera, pero aquí en las aulas, pues ahorita lo veo que está nivelado. No sé, Águeda, ¿cómo lo observas? sí, bueno, en las últimas generaciones y anteriormente sí tenemos mayor número de mujeres. Y de hecho las más aventadas, ¿no? En algunas situaciones, que los hombres a veces más tímidos o les gustan diferentes áreas de la comunicación. Por ejemplo, a los chicos pues les gusta, por ejemplo, la cámara o las cuestiones técnicas de radio, de televisión, la producción. Y las chicas sí, son más para hacer la cara de algo. La expresión verbal. Bueno, hay Exacto. de hecho estudios científicos que demuestran que las mujeres tienen más desarrollada cierta parte del cerebro relacionada con la capacidad expresiva. Son más propensas a pues, el uso del lenguaje. Así es. No estoy diciendo que hablen más que los hombres, solo digo que tienen mayores facilidades, mayor facilidad. No, dicho todo sea con respeto, y sobre todo en el marco de entendimiento del tema, ¿no? Es cierto que tienen, según algunos científicos, ¿no? Mayor capacidad expresiva verbal, mayor manejo del lenguaje, o los lenguajes, ya sea escrito u oral. Pero tocó, maestra Maori, un asunto crucial, y es el mercado de trabajo. Un comunicólogo termina, y ya dijimos en qué aspectos, en qué espacios puede insertarse a trabajar, haciendo qué cosas. Pero realmente, ¿cómo está el mercado de trabajo para un comunicólogo en México? ¿Termina la carrera y fácilmente encuentra empleo?
Además de que, desde luego, se reclama que tengan iniciativa propia, que sean emprendedores, Así es. creativos, innovadores, pero mientras eso no sucede, la mayoría, supongo, necesita encontrar un empleo. ¿Hay un mercado suficiente para los comunicólogos en México? Aquí la creciente en escuelas de comunicación, llámese licenciatura en ciencias de la comunicación, en periodismo y demás, no ha ido a la par lo cualitativo con lo cuantitativo. Ha habido una creciente en lo cuantitativo de escuelas y lo cualitativo lo hemos dejado como un poquito de lado. ¿Y a qué me refiero? Que yo regresaría y hablaba de una actualización del plan de estudios. Necesitamos preparar y formar a los jóvenes, hoy nuevas generaciones, en cuanto a contenidos para medios digitales, porque finalmente es la era a la que ellos se van a enfrentar. Y en algunas escuelas todavía se sigue abordando la parte de medio masivo tradicional. Sí. Y no porque se desaparezcan, digo, si lo vemos a nivel regional, siguen vigentes, siguen bien posicionados aquí en la región, ¿no? Hablando caso específico Tlaxcala. Pero si tú ves realmente una mira alrededor, también cuántos periódicos a nivel, pues sí, tradicional han cerrado. A nivel ¿sí? mundial. Así el es, New York Times ¿no? ya cerró Así su es. versión impresa y se conduce ahora en el plano digital. Se quedó en esa parte. Y entonces, ¿dónde formé al estudiante para enfrentarse a un contenido digital, para que ahora sea digerible la información? Porque hoy sí, también hablando un poco a los jóvenes que quisieran estudiar esta licenciatura, tienen que enfrentar que si en un periódico estoy leyendo columnas y estoy leyendo un extenso y sí una serie de la entrada, el desarrollo, el remate, como se enseñó en algún momento, hoy por hoy tú lees redes sociales y esa dinámica de llevarnos de la sociedad de la información a una sociedad del conocimiento y hoy a una sociedad de redes, tienes que digerir la información rápida, express, y me informe, que yo sepa qué pasó, dónde, cuándo, de una forma muy rápida. Entonces tengo que formar al estudiante en esta nueva dinámica y yo diría, si estamos ya como tratando de cumplir esto, el joven se puede insertar ya a un mercado laboral nuevo, sí, donde te pueden contratar como el community manager y si te gusta estar en redes sociales te van a pagar por eso, ¿no? Pero es gestoría de contenidos y entonces hoy el comunicólogo tiene que hacer bien la gestoría del mensaje, del contenido que va a ir dirigido a la sociedad. Cuando uno piensa en comunicólogos, principalmente en el ámbito de los medios, uno piensa pues en los personajes públicos populares, conocidos, pensamos en Carlos Loret de Mola, líderes de opinión, en López Dóriga, Denise Merker. Carmen Aristegui, entre muchos otros, por hablar de los personajes nacionales. La mayoría de ellos tuvo formación en comunicación, en ciencias de la comunicación, son comunicólogos o son comunicólogos metidos a comunicadores. Pero pues hay muchísimos que se están formando como comunicólogos. Son muchos los llamados y pocos los escogidos. Es decir, no necesariamente se llegará a ese punto de penetración en las masas. Sin embargo, pues debe haber una manera de darle sentido al hecho de estudiar comunicología. ¿Se vive bien de ser comunicólogo? Sí. ¿Se vive dignamente de ejercer alguna de las subdisciplinas de la comunicología? Sí, siempre y cuando sea lo que te guste y que realmente te dediques con pasión, ¿no? Porque eso te lleva a adentrarte a un plano en lo que tú seas bueno, finalmente digo, porque hay muchas vertientes, pero tú escoges una y si eres bueno, yo creo que sí. Aquí platicábamos también en alguna sesión antes, Águeda y yo, de la situación de que como comunicólogo te puedes dedicar a la parte de investigación y también si tú te dedicas a esto vas a fortalecer, pues sí, el generar artículos, el publicar y demás, pero dar también parte a que la cuestión económica también te puede ir muy bien en esa línea, ¿no? Entonces, a veces como comunicólogo regresamos, te vas a medios y te vas a una empresa y eres el de comunicación social, eres el de relaciones públicas, pero la investigación no, y no han visto a ese lado que se puede explorar en cuanto a la parte también económica, ¿no? Al final de cuentas, la comunicología es una ciencia, ¿no? Sí. Para ser ciencia tiene que generar conocimiento, aplicar métodos sistemáticos de razonamiento, de indagación y de producción de nueva información
para permitir que se desarrolle el campo, que se desarrolle el conocimiento sobre No comunicología? sé, digo, hace cerca de 20 años, ya para la década del 2000, estábamos hablando que en comunicación había 14, 15 investigadores dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Hoy por hoy, 20 años después, sí ya tiene un porcentaje, se ha elevado tal vez un 20% más, sí ha habido una creciente, sí ha habido un aumento en ello. Y eso es importante, ¿no? Porque también ya empiezan a haber otra área donde se pueden desarrollar ellos, ¿no? Entonces yo creo que el mercado laboral, aquí, insisto, en la región, tiene todavía campo, pero finalmente tenemos que ir con una mira de que vamos ya a lo digital, ¿no? Entonces que ya no podemos seguir formando en un esquema de los medios tradicionales. Hoy por hoy redes sociales y demás, yo les digo, son un suplemento, es un complemento de dar información ahorita, ¿sí? Pero si tú lo ves un poquito más allá, 5 o 10 años después, va a volcar esto, ¿no? Entonces tenemos que estos jóvenes que están por regresar ahorita, pues sí, entrar en esa transición y decírselos. Tiene usted toda la razón. Los medios digitales evidentemente van ganando terreno en el paisaje de las opciones de información. Sí. Indudablemente, el sujeto nuevo, el sujeto surgido de una carrera en comunicología, debe estar preparado para asumir esa realidad, ser innovador, ser emprendedor en el terreno de los medios digitales, indudablemente. Pero Para se nosotros- encuentra... Ay, perdón. Sí, adelante, maestra. Para nosotros nos representa un gran problema, por ejemplo, el uso de los medios digitales. Afortunadamente, los nuevos alumnos que son nativos digitales o de la generación 2.0, para ellos es como si nada natural. manejar. Exacto. Pero aquí hay un grave problema y ahí, a ese punto iba yo. Se encuentran los comunicólogos que llegan con todo su bagaje de formación académica y científica a abrir un medio de comunicación digital, pero hay muchos otros que han surgido de la noche a la mañana por generación espontánea y por gente que un día se levanta temprano y dice, hoy amanecí con el antojo de abrir mi portal electrónico y empezar a ganar dinero de cualquier manera. ¿Qué es lo que tendría que hacer un comunicólogo en esa realidad? Desde luego, lleva ventaja el comunicólogo porque trae conocimiento formal consigo, pero a final de cuentas la competencia es la competencia. Así es. Desde luego que en la formación que tenemos, ellos saben que tienen que hacer una investigación, primero de mercado, porque no se abre un medio nada más, como dice, porque ya amaneció y hoy se me ocurrió hacerlo. Deben tener la plena conciencia de qué es lo que van a hacer, cómo lo van a plantear, cómo se va a diseñar, obviamente cómo van a competir con otros, qué es lo que tiene el otro medio que el mío va a ofrecer. Y vayan, esas habilidades que ellos van teniendo, y me gusta mucho la parte del nuevo plan que tenemos por competencias, que el alumno tiene que ser autónomo y entonces dentro de esa autonomía él tiene que buscar cómo va a superar muchas de las cosas que ya existen. ¿Qué es lo que va a proponer? ¿Cómo voy a hacer que las demás personas en realidad se interesen por mi medio? ¿De qué nota voy a hablar? ¿De la nota roja para solamente atraer gente? ¿O voy a ser analítico, crítico y que voy a poder guiar a mi público para que pueda seguirme? Sí, casos hay de antiperiodismo, yo le llamo así. Antiperiodismo, gente que en sus medios, principalmente medios digitales, deciden hacer dinero por encima de los valores éticos del periodismo y de la comunicología. Este es otro gran tema que abordaremos regresando al corte, si me permite, maestra Maori, porque creo yo que es fundamental platicar acerca de lo que es válido, recomendable en la conducta de un comunicólogo en cualquier espacio de ejercicio, principalmente en el de periodismo, la ética, en relación con los medios digitales que prefieren, por decir digitales, hay también impresos que prefieren irse por el lado no ético para ganar dinero y traicionar la parte comunicológica. Son otra lenguas, pero dejar la parte honesta, ¿no? del ejercicio de la profesión. Volveremos en unos instantes y platicaremos entonces de la ética del comunicólogo. No se vaya, permanezca con nosotros, no se va a arrepentir.